Mi nombre es Luis Fernando Robles Cruz, soy ingeniero ambiental y sanitario y en este momento les vengo a hablar sobre la ley 139 del 2025. Esta ley trata de la prohibición de utilización de prendas que contengan información sobre personas condenadas por delitos de acuerdo al Código Penal. Básicamente, un ejemplo de este tipo de prendas las que muestran imágenes alusivas a Pablo Escobar. Contextualizando esto, surgiría una pregunta. La Ley 139 del 2025 vulnera el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución. ¿Sí o no? Básicamente, totalmente. Sí vulnera el derecho a la libertad de expresión, partiendo del artículo 20, en donde se menciona que se garantiza que toda persona tiene la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. La Corte Constitucional ha dejado claro que la expresión no solo es verbal o escrita. La estética, la indumentaria o la ropa son símbolos de expresión de formas no verbales. El artículo 16, libre desarrollo de la personalidad. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Básicamente, concluyendo a esta pregunta, desde una perspectiva estrictamente constitucional, una prohibición generalizada de usar la camiseta o de usar cualquier elemento vulneraría el artículo 20 de la Constitución, ya que el Estado no puede censurar expresiones por el solo hecho de ser moralmente repudiables o socialmente ofensivas. Toda restricción a este derecho debe ser posterior, excepcional, estar fijado por una ley clara y ser estrictamente necesario para evitar un daño real, demostrable y no meramente hipotético. Contextualizando una segunda pregunta, más para el tema privado, ¿qué implicaciones puede tener esta ley sobre el ejercicio de actividades comerciales legítimas? ¿Se afecta el principio de la libre iniciativa privada? La respuesta es sí, se afecta este principio totalmente. Bajo la óptica constitucional, el comerciante afectado tendría sólidos argumentos para defender su negocio. Principio de legalidad y tipicidad. El artículo 333 es claro, las limitaciones a la libertad económica solo pueden ser impuestas por la ley, no por el árbitro, no por un policía, no por un alcalde o local o a menos que exista una ley aprobada. En este caso, esta ley iría en contravía de este artículo. Buena fe y confianza legítima. Artículo 83. Si el comerciante paga impuestos, tiene una matrícula mercantil en la Cámara de Comercio y el Estado le ha permitido operar formalmente, el distrito no puede irrumpir y destruir el sustento económico de forma intempestiva sin ofrecer alternativas de reconversión económica. Contextualizando esto en el ejemplo de la Comuna 18, en donde el 80% del comercio está enfocado en la venta de artículos alusivos a Pablo Escobar. Esto iría en contravía del principio de la libre iniciativa privada en cuanto a que estaría afectando directamente la libertad económica y la construcción de empresas. En cuanto a cómo se evalúa la proporcionalidad de las sanciones previstas por la ley, de acuerdo a la ley 139 del 2025, ¿son adecuadas o excesivas? Haciendo el análisis de proporcionalidad en cuanto al primer punto, análisis de idoneidad, ¿sirve para algo? El primer paso es evaluar si la sanción es útil, si persigue un fin constitucionalmente legítimo. Básicamente, cerrar los locales, incautar mercancía, ¿realmente erradica la cultura mafiosa, protege a las víctimas o solo es una medida cosmética? Si la medida no sirve para el fin propuesto, es inidónea. Análisis de la necesidad.
En este escalón suelen caerse la mayoría de sanciones severas del Estado. El principio de la necesidad exige que entre todas las opciones disponibles para lograr el mismo fin, el Estado debe elegir la que sea menos restrictiva con los derechos del ciudadano. Si el Estado puede lograr que no se haga una apología del delito mediante pedagogía, multas graduales o campañas de memoria histórica, no tiene por qué acudir de inmediato a la sanción más destructiva, que es quitarle los bienes, decomisarlos o clausurar la fuente de sustento. Tercero, proporcionalidad en sentido estricto de la balanza. Aquí es en donde sopesan los costos y los beneficios. Los jueces ponen en una balanza jurídica el derecho de quienes se quieren proteger versus lo que se está sacrificando. Básicamente, para que esta sanción sea constitucional, el beneficio obtenido para la sociedad debe ser mayor o igual al daño causado al individuo. Mm, Cerrar locales, confiscar camisetas, generan un beneficio social mínimo y abstracto, pero al individuo al que le embargan, al que le limitan su libre expresión, al que le limitan la construcción de una empresa privada, le generan un daño gravísimo. Lo dejan sin sustento, anulan la libertad de expresión. La balanza estaría totalmente desequilibrada en esta ley. Sería un exceso de poder y esto sería planteado casi como una dictadura. Ahora, si nos vamos a la pregunta puntual, el Estado está legitimado para decidir qué imágenes pueden circular en el espacio público en nombre de la reconciliación, memoria histórica, o en este caso específicamente que es limitando y eliminando cualquier apología a personas que hayan sido juzgadas. Básicamente el Estado no lo puede hacer, la regla general de la libertad. Partiendo de la presunción de cobertura, la Corte Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión protege no solo los discursos amables, sino también los que resultan chocantes, perturbadores, inmorales o profundamente ofensivos. Para la mayoría, el mal gusto, la provocación o la falta de empatía histórica no son causales constitucionales automáticas para restringir una imagen. Prohibición de la censura previa. El artículo 20 prohíbe que el Estado actúe de manera preventiva, impidiendo la libre circulación de una imagen bajo la sospecha de que atenta contra la reconciliación. El control del Estado debe ser posterior, nunca previo. De ninguna manera el Estado podría hacer una limitación de esta manera. Esta pregunta me pareció supremamente fuerte. ¿Qué opinión le merece el caso del niño que protesta por su padre con una camiseta que contiene su imagen? ¿Debe aplicarse la ley en este caso? Según lo que promulga la ley, debería aplicarse, pero de acuerdo a toda la contextualización y el tema jurídico que he hablado en estos minutos, realmente en la legislación colombiana de ninguna manera podría aplicarse desde ningún tipo de vista, ya que se estarían violando derechos fundamentales tanto del niño como de la libre expresión. Además de que en el caso del niño hay un agravante, es el padre el que está preso. Digamos que dentro del documento no se especifica en qué instancia se encuentra juzgado, pero hay una violación total de los derechos. Otra de las preguntas es, desde una perspectiva pedagógica y de justicia transicional, ¿cuál sería una alternativa ajustable, razonable, que proteja tanto a las víctimas como a la libertad de expresión? Creo que esta pregunta se contextualiza mucho al momento político colombiano y a lo que se ha vivido en estos últimos años. Una de las medidas que yo propongo es que el artículo, prenda de vestir que retrate el victimario, que sean símbolos de
narcotráfico, símbolos de personas que ya han sido juzgadas, en sí mismo tengan de manera visible el acto por el cual fueron juzgados. Seguramente esa imagen disminuiría las ventas y contextualizaría mejor al consumidor. Viabilidad constitucional. Habría una viabilidad constitucional ya que se protegería la iniciativa privada en la venta. Sin embargo, una de las sugerencias es que estas ventas sean acompañadas de talleres, clases y pedagogía frente a los eventos reales y los resultados finales que causaron estas personas y el daño que hicieron. Otro tema que podría manejarse es una tributación de reparación en donde específicamente esta comercialización fuera tuviera un tributo superior de impuestos al de otros productos que no tuvieran esta información. Y finalmente, ¿qué recomendaciones haría usted al Congreso de la República respecto al futuro de este tipo de leyes? Básicamente, el mejor ajuste constitucional que yo propondría sería reemplazar el silencio y estas medidas restrictivas y prohibir, que son de máxima prohibición, por un discurso de memoria, en donde se tenga pleno conocimiento de cuáles fueron las víctimas, de cuáles fueron las repercusiones y de no idealizar crímenes que finalmente afectaron a familias enteras, afectaron a terceros y que en muchos casos no fueron resarcidos sus actos. Gracias.